de la Cámara número 73, instando al Gobierno de España a establecer un régimen específico de peajes de acceso para los sistemas de regadío agrícola en Extremadura, formulada por el Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida, cuyo registro de entrada fue el 12.650. Al igual que en la anterior regulación, el nuevo reglamento establece que para las propuestas de pronunciamiento se estará a los efectos de su debate a lo propuesto para las propuestas de impulso. Por tanto, al haberlo explicado antes, no lo explico de nuevo a sus señorías. Así, la iniciativa se sustanciará del mismo modo, por tanto, que se han sustanciado las propuestas de impulso. Para la defensa de la misma y por parte del grupo autor de la iniciativa, tiene la palabra el señor Domínguez Sánchez por tiempo de 10 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes ya, señorías. Una de las tragedias más grandes del siglo XX quizás haya sido la pérdida de la cultura campesina, el oficio y el saber de generaciones y generaciones de antepasados, basado en la experiencia acumulada de siglos de observación y de trabajo. No hemos sido capaces de conservarlo y transmitirlo. Cantidades de oficios, de sabiduría popular, de costumbres y tradiciones, de elaboración de productos que nuestros padres y abuelos conocían. Los estamos dejando desaparecer sin ocuparnos demasiado y esto está siendo un problema grave. En un mundo donde se disparan los costes energéticos con recursos limitados, quizás será necesario aplicar principios de racionalización y sentido común para recobrar oficios y costumbres que la humanidad ha adquirido en miles de años de experiencia y que han permitido su supervivencia. Señoras y señores diputados, estas palabras que acabo de pronunciar y que suscribo totalmente no son mías. Podrían serlo, pero no lo son. Las he extraído literalmente de una propuesta de pronunciamiento que presentó en esta Cámara el Grupo Parlamentario PSOE Regionalista en la penúltima sesión plenaria de la pasada legislatura, el día 10 de marzo de 2011. Las palabras las pronunció la diputada socialista doña Ana María Soguer, que defendió dicha iniciativa en apoyo de los regantes y que nosotros apoyamos, pues se aprobó al final por unanimidad. He creído conveniente recordarlo porque hoy el Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida trae a esta Cámara una propuesta de pronunciamiento en defensa de los regantes extremeños, amenazados una vez más por la subida desproporcionada de las tarifas eléctricas del riego. Nuestro grupo pide hoy a los demás grupos parlamentarios que se sumen a esta propuesta, una iniciativa con 4 medidas muy concretas que recogen totalmente las reivindicaciones del sector. Con el fin de conseguir su apoyo, señorías, en la justificación de esta iniciativa habrán comprobado que hemos querido ser muy claros, con una exposición detallada de lo que pretendemos con esta propuesta de pronunciamiento. ¿A qué es a lo que instamos al Gobierno de España, una vez escuchadas las reivindicaciones de los regantes? Sí quiero resaltar aquí, desde esta tribuna, el gran esfuerzo realizado por nuestra tierra, por nuestros agricultores, desde hace muchos años, por mejorar y modernizar los sistemas de riego. Nuestra región, por sus características intrínsecas, apostó por la agroindustria, transformando muchas hectáreas de terreno en regadío, siendo de vital importancia para el desarrollo del sector agrario en Extremadura. Del regadío, señorías, se obtiene aproximadamente el 60% de la producción final agrícola y el 30% de la producción final agraria, ocupando el 18% de la superficie de las tierras de cultivo y el 6,3% de la superficie total agraria de nuestra comunidad. El regadío es de gran importancia para el desarrollo de nuestra comunidad autónoma, tanto para aumentar y diversificar las producciones agrarias como para fijar la población en las zonas rurales, ya que genera mucho empleo directo, tenemos más de 33.000 regantes, y también miles de empleos indirectos en las industrias de transformación de los productos procedentes de la actividad agraria y otras industrias auxiliares. Es una realidad que desde el 2008, con la eliminación de las tarifas especiales de riego, los regantes extremeños están en un sinvivir, pues desde entonces, cada vez que se introdujeron cambios en la tarifa, fue para encarecerle la factura
de consumo eléctrico. Aunque es cierto que fue la reciente orden 1491 de 2013, del 1 de agosto, por la que se revisan los peajes de acceso a la energía eléctrica, la que puede suponer la puntilla para muchos de nuestros regantes, pues no solo eleva nuevamente los precios medios de acceso de los regantes, sino que además cambia la ponderación de la facturación de los términos potencia y de energía activa, de forma que se da mucho más peso a la facturación del término de potencia, que lo eleva, y menor peso al término de energía, reduciéndolo, respecto a los valores de la anterior orden, la 843 de 2012. Señorías, como viene reflejado en la justificación, a lo largo de los años, desde el 2008, se fueron encadenando subida tras subida. En las tarifas de riego, yo hoy aquí he mirado al pasado para analizar la realidad. Yo no voy a nombrar culpables, que los hay, pero a nada conduce el que una vez más nos tiremos los reproches a la cabeza unos a otros. Debemos unirnos por el interés general de nuestra tierra. Una vez más, es necesario que desde esta Cámara salga una voz única y fuerte defendiendo a los extremeños, en este caso a los regantes, al igual que lo está haciendo el Gobierno de nuestra región. Señorías, la Administración, los poderes públicos, la Unión Europea aconsejaron, fomentaron, propiciaron el que nuestros regantes realizaran durante años cuantiosas inversiones para modernizar y optimizar sus regadíos, buscando el ahorro en el consumo de agua y buscando la eficiencia energética. Ahora que se realizaron las inversiones, con mucho esfuerzo para financiarlas, es cierto, pues en la mayoría de los casos el regante tuvo que recurrir a préstamo, hipoteca. El Gobierno central, con esta última medida, con esta subida desproporcionada, pone en peligro la viabilidad de muchas explotaciones. Al dar mucho más peso a la potencia, como decía antes, y estableciéndola para los 12 meses del año, se riegue o no, es una barbaridad, se mire como se mire, que al establecer el nuevo cambio tarifario se obligue a tomar como referencia el periodo más costoso, el P1, el que engloba el periodo de más potencia, junio, julio y agosto. Por todo ello, señorías, proponemos que el Pleno de la Asamblea de Extremadura inste al Gobierno de España a establecer un régimen específico de peajes de acceso para los sistemas de regadío agrícola en Extremadura, con la siguiente medida: modificación a la baja del término de potencia contemplado en la orden 1491-2013 para usos de regadío. Es mucho más justo que las comunidades regantes puedan pagar por la potencia real registrada y no por la potencia teórica contratada durante los 12 meses del año, como decía anteriormente, evitando el pago durante todo el año, aunque no se riegue. Establecer la posibilidad de formalizar 2 tipos de contrato por año para cada punto de suministro, de duración abierta, flexible, uno para la campaña de riego y otro para el resto de meses, de modo que el contrato de la época de riego se pueda ajustar a la potencia necesaria, siendo el resto del año suficiente con una mínima potencia para mantenimiento de las instalaciones. También pedimos flexibilidad en la discriminación de la potencia a contratar. Y por último, y muy importante, una aplicación de un IVA reducido al consumo de energía eléctrica para el uso de regadío. Por poner un ejemplo, en Italia ya se aplica con el beneplácito de la Unión Europea una reducción de este tipo, con un IVA reducido, señorías, que bajara desde el 16 al 7%, se reduciría el coste de la factura hasta un 9%, con el consiguiente ahorro para nuestros regantes. En conclusión, señoras y señores diputados, consideramos injusta y discriminatoria la modificación llevada a cabo para paliar el déficit de tarifas de la orden IET 1491 del 1 de agosto pasado. No se debe cargar de ninguna forma sobre los consumos estacionales, como es el caso de los regadíos, los sobrecostes del déficit para incentivar los consumos industriales que utilizan la energía de forma regular y sin oscilaciones en las necesidades de potencia. Pues además de los regadíos, puede afectar también a múltiples sectores de producción temporal, llegando a resultar a todas luces inviable. Por todo lo expuesto, señoras y señores diputados, les pido que apoyen esta iniciativa
ya que recoge prácticamente, como dije anteriormente, todas las reivindicaciones del sector, incluso las mejoras con otras que hemos incluido nosotros en contacto también con el Gobierno de Extremadura. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señoría. ¿Alguna enmienda se va a plantear por parte de cualquiera de los grupos parlamentarios? Sí. ¿La tiene su señoría? Los servicios de la Cámara, por favor, recogen la enmienda del señor Rodríguez Osuna, la acercan a la mesa. ¿Alguna enmienda más? No hay ninguna enmienda más. ¿Alguna intervención en contra de la iniciativa? No hay ninguna intervención en contra. Pasamos, por tanto, al turno de fijación de posiciones directamente. En primer lugar, y por tiempo de 5 minutos, por el Grupo Mixto, por la agrupación de diputados regionalistas Prescreix, señor Beneito Pita, tiene la palabra por tiempo de 5 minutos. Señor Domínguez, mi grupo va a apoyar esta propuesta de pronunciamiento, pero entendemos que esta propuesta de pronunciamiento se podía haber hecho de una forma más amplia, porque esta nueva orden referida a la energía, al acceso a la energía, no solamente perjudica a borregantes, también se perjudica a pequeñas y medianas empresas, también se perjudican los domicilios particulares, los ciudadanos en general. Yo creo que esto es un nuevo atentado al sector productivo extremeño. A mí me decía ayer un diputado del Partido Popular que al señor Soria, ministro de Industria, había que declararlo de persona non grata. Eso me lo decía un diputado del Partido Popular. Y yo recuerdo que nosotros en el último pleno pedimos la dimisión del ministro. La verdad es que yo no sé qué pasa con este señor. Yo no sé si el señor Monago debería invitar a que viniera aquí a Extremadura, que se diera por aquí una vuelta y que viera, pues realmente, que cada medida que toma perjudica siempre a vos mismos. Es verdad que en el tema de la energía tenemos muy mala suerte por los extremeños, muy mala suerte. Desde el señor Zapatero hasta ahora, todo lo que se ha publicado, todos los decretos, los órdenes y leyes en el tema energético han perjudicado a Extremadura. No sé por qué nos tienen esa... No sé, nos parece que nos ha mirado un tuerto, porque esto, la verdad es que empieza a ser preocupante. Yo creo que el tema de la energía, tal y como están las cosas, debería poner en pie de guerra, y lo digo en sentido metafórico, a esta Cámara. Porque lo que se está haciendo es perjudicar cada vez más y gravemente los intereses de Extremadura. No tiene explicación que una comunidad productora de energía y con un gran excedente pague más que otras comunidades de España. Ninguna explicación. Yo creo que si las empresas eléctricas dicen que los costes de producción son mayores que lo que recaudan, bueno, pues toda la solución es muy fácil, que se vayan a su casa. A lo mejor tenemos que empezar a pensar en nacionalizar las eléctricas. Lo que no puede ser es que el pago del recibo de la luz de regantes, de empresarios y de ciudadanos se esté convirtiendo en un auténtico drama. Gran parte, antes hablábamos de pensiones, bueno, pues gran parte de las pensiones no contributivas y de las pensiones pequeñas se gastan en pagar la luz. La última subida, ayer o antes de ayer, a partir del próximo mes, otro 3,5%. Esto no tiene explicación en una comunidad donde solamente consumimos una pequeña parte de lo que producimos. Ninguna. Por eso yo casi estoy porque habrá que adherirse a ver si ese diputado del Partido Popular que decíamos de declarar persona non grata al señor Soria, pues si lo propone aquí, yo estoy seguro que la mayoría le vamos a apoyar. La mayoría le vamos a apoyar. Yo sigo insistiendo en que este señor, no sé qué fibra le han tocado, pero cada vez que legisla, cada vez que se produce una orden, que se produce un decreto, nosotros salimos perdiendo y además en cosas tan importantes como es la energía. Es que si algo tenemos en Extremadura es energía para dar y vender. Y resulta que no la vendemos porque no nos pagan por la que exportamos. El IVA de esas empresas, incluida la central nuclear, no se paga en Extremadura.
Y además pagamos más luz por el recibo de luz que se paga en otras comunidades de España. Esto alguien nos lo tendrá que explicar. Alguien nos lo tendrá que explicar. Estoy de acuerdo en su planteamiento, en que se haga esa discriminación, en que no se pague lo mismo por potencia cuando se está regando que cuando no está regando. También podríamos decir en los domicilios que no se pague lo mismo en invierno con las calefacciones que en verano, con la potencia contratada. Que el peso esté en el consumo y no en la potencia contratada. Pero en todos los sitios, en el regadío, en las industrias, en todos los lados. Pero además de eso, es que los precios son disparatados. Estamos pagando el kilovatio más alto de Europa. Y no tiene ningún sentido. A mí me tiene que explicar alguien qué sentido tiene eso. Ese déficit que tienen las eléctricas, para mí acaba siendo una entelequia. Es decir, yo si tuviera una empresa y tuviera esos déficits, ¿la había cerrado? ¿La había cerrado? ¿Había ido a mi casa? Algo habrá detrás de esto cuando no se va ninguna. O cuando ninguna deja de facturar. Algo habrá. Entonces, desde este planteamiento yo creo que esta propuesta de procedimiento está muy bien, pero yo creo que deberíamos, todos los grupos parlamentarios, presentar una propuesta energética seria que afecte a todos los sectores productivos y también a los particulares y que hagamos llegar al Gobierno de España, al señor ministro, para que vea que en Extremadura, desde luego, no estamos nada contentos con la política energética que está haciendo en este país. Absolutamente nada contentos. Y el señor presidente, pues no sé, a lo mejor hay que invitar a comer al señor Soria, que venga por aquí y que vea un poquito lo que pasa aquí, que somos gente maja, gente simpática, que no tiene por qué tratarnos de esa manera, que yo creo que somos buenas personas, ¿no? Que no nos comemos a nadie. O sea, que venga por aquí, porque es que la verdad es que orden o decreto que sale nos deja tiritando. Entonces, pues nada, votaremos a favor. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Beneyto. Por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verde Sies, señor Escobar Muñoz, tiene la palabra por tiempo de 5 minutos. Con su permiso, señor presidente. Señor Domínguez, no le quepa ninguna duda de que vamos a apoyar esta propuesta, porque, aunque tenga un recorrido relativamente corto, permítame que se lo diga, porque trata de paliar a un sector que es muy perjudicado por el decreto del señor Soria. Hay otros muchos sectores a los que también les hace la puñeta. Y seguramente, tras esta iniciativa que ustedes proponen, habrá otras también que, con un carácter parcial y también limitado, tratarán de corregir los nefastos resultados del decreto del señor Soria, de la aplicación del decreto del señor Soria, a otros sectores de la población y de los sectores económicos extremeños. Claro, es que el decreto este del señor Soria no da puntadas sin hilo. Está hecho para blindar los derechos y los intereses de las 5 grandes compañías eléctricas de España. Y a todos los demás, todo lo que no sea el accionariado de esas 5 empresas o los consejos de administración de esas 5 empresas, a todos los demás les hace la puñeta. Por eso, en su momento, y ustedes lo apoyaron, propusimos la derogación de ese decreto. Pero como la matemática parlamentaria es como es en el Congreso de los Diputados, previsiblemente no va a ser derogado, también apoyamos la propuesta que después se presentó aquí de solicitar o de promover la inconstitucionalidad de ese decreto. Y mientras tanto vamos a ir poniendo parches. Y lo digo parches en el mejor sentido del término. Uno se pone un parche donde le duele. No es que sea no tiene carácter peyorativo la palabra parche en este caso. Digamos que vamos a ir paliando circunstancialmente aspectos puntuales. Por eso les vamos a apoyar, porque está claro que el sector de los regantes es quizá, no sé si es el más perjudicado, pero desde luego a los que más les hace la puñeta, y quiero insistir en esta expresión poco parlamentaria, que efectivamente les hace muchísimo daño. Porque desde luego desde el 2008 para acá, cada vez que han tocado la electricidad nos ha dado calambre. Cada vez que nos hemos acercado nos ha dado un calambrazo. Y desde luego hacen la puñeta a los productores de energía eléctrica que no estén vinculados a esas 5 grandes. A los que están interesados en el desarrollo de las renovables también les hace la puñeta.
al pequeño consumidor que puede tener su pequeña instalación en casa, que aspira al autoconsumo y al balance neto, también le hace la puñeta. No quiero decir de los consumidores generales que cada vez que tocan la luz es simplemente para subir. Lo que ha llegado a los consumidores es que, tras esa reforma pretendida del señor Soria, pues efectivamente la luz sube una vez más, como últimamente 3 o 4 veces cada año. Y en este caso, pues, entre los consumidores podríamos hablar del sector industrial, del sector de los autónomos, pequeñas y medianas empresas. Son muchos sectores los que necesitan, digamos, que ese decreto pues sea corregido, enmendado. Lo suyo sería que fuera derogado, que hubiera un pacto nacional, un acuerdo nacional, un libro blanco sobre la energía que diga qué necesidades tenemos, dónde conseguimos la energía que tenemos y cómo la hacemos sostenible. Pero como eso tampoco va a ocurrir, pues tenemos que ir con los paliativos, con las aspirinas, con el ibuprofeno, para controlar los efectos negativos de este decreto. Así que yo sé que usted abre la puerta a que haya otras propuestas de impulso parecidas que afecten, que vayan a sectores muy concretos, pero estoy seguro que esto les vendrá muy bien a los regantes si conseguimos que salga adelante y, desde luego, les ayudará a hacer sus explotaciones un poquito más rentables o más viables. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señor Escobar. Señor Domínguez, ¿acepta la enmienda transaccional? Si no la acepta, el texto sigue su trámite con el texto original. Sigue la iniciativa su trámite con el texto original. Por el Grupo Parlamentario Socialista, PSOE Regionalista, el señor Rodríguez Osuna dispone de un turno de 5 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Señor Juan Pedro, suscribo cada una de las palabras de su intervención en este discurso. Es más, suscribimos también la propuesta de pronunciamiento íntegramente en su redacción. Pero tenemos que presentar una enmienda y nos vemos la obligación de hacerlo, porque es que volvemos a tener una propuesta de pronunciamiento, la volvemos a traer a esta Cámara, que amaga y no da, que limpia la cara pero que no compromete, que no le exige plazos concretos al Gobierno de España. Creemos sinceramente que si queremos realmente que el Gobierno de España tome en consideración lo que se traslada a esta Cámara, habrá que pedirle un poco de exigencia. Porque mire usted lo que dice su enmienda, su propuesta de pronunciamiento, que vamos a votar a favor y que estamos con ella. Dice: modificación a la baja del término de potencia. Establecer la posibilidad. ¿Usted cree que eso es una exigencia contundente para el Gobierno de España? Establecer la posibilidad. Si al final el Gobierno de España va a hacer lo mismo que ha hecho con el resto de propuestas de pronunciamiento de esta Cámara. Nada, porque están en el obsesivo control de un déficit tarifario bajo mentiras y protegiendo el interés concreto, como ha dicho el portavoz de Izquierda Unida, de 5 grandes empresas del sector eléctrico. Flexibilidad en la discriminación. Esa es la propuesta de pronunciamiento con la que estamos de acuerdo, pero que amaga y no concreta nada. Mire, nosotros presentamos una enmienda que ya ha sido rechazada por su grupo, que exigía que se volviera al menos inicialmente a los valores anteriores a la orden de agosto, que como mínimo se quedara como estaba hasta que se pudiera conseguir una negociación mejor. Y también decíamos que todas estas propuestas que se recogen en la propuesta de pronunciamiento, que todas entrarán en vigor a partir del 1 de enero del 2014. Le dije, póngale fecha, marzo del 2014. En fin, alguna esperanza habrá que darle a los regantes extremeños de nuestro compromiso y exigencia al Gobierno de España, porque al final lo que parece y lo que da a entender es que nosotros decimos una cosa y hacemos totalmente la contraria, porque no le ponemos una exigencia en fecha. Mire, la Extremadura real de los regantes es la que dice, como el señor Francisco Sánchez, presidente de la Comunidad de Regantes del Guadiana, que actualmente con este nuevo Real Decreto van a dejar de pagar de los 10.000 euros al mes en concepto de término de potencia a 20.000 euros al mes, el doble. Esta es la real a partir del 1 de agosto. Frente a esto habrá que hacerle una alternativa, no solamente instar al Gobierno, pedir que flexibilicen las cuestiones. Penalizan por el ahorro de agua. Es que lo que hace esta orden de este Real Decreto es que penalizan por el consumo de agua. Y mire usted, los regantes calculan que el tarifazo eléctrico les va a suponer más de 1 millón de euros.
El regadío no puede asumir ese sobrecoste. Ese tipo de subida es un escándalo. Se da la circunstancia que hace 2 años, dicen los regantes, mantuvieron la reunión con el consejero, la misma reunión que ahora. Y desde esa entrevista hasta entonces nada. Ha habido 2 años para ir negociando otra tarifa diferente. Y ahora, con una propuesta de pronunciamiento, fiamos todos a que se solucione en unos meses. Le decimos a los regantes, confíen en nosotros, confíen en que vamos a negociar algo diferente a lo que se ha hecho en 2 años. Y es más, es que piden menos de lo que pedía usted, el Partido Popular. Usted sabe lo que decía, a ver si adivina quién decía esto. Hay que, para el PP extremeño, como ha propuesto en ocasiones, hay que reducir el IVA de la tarifa eléctrica aplicada al agua de riego como existe en otros países. La tarifa especial de riego hay que volver a los precios como los del 2007, o que las confederaciones cuenten con las comunidades de regantes a la hora de confeccionar las tarifas de riego, ya que esto ayudaría a evitar que sigan cerrando más explotaciones agrarias y el número de parados en Extremadura continúe su escalada. ¿Sabe usted quién decía esto en abril del 2011, antes de las elecciones? Pues Antonio Monago, hoy presidente de la Junta de Extremadura. Entonces, ¿tan difícil es poner lo que decía José Antonio Monago en abril de 2011 en una propuesta de pronunciamiento? Es que no piden ni lo que decían, no piden ni lo que ya pedían ustedes en abril de 2011. Esto lo decía el presidente. Por cierto, a continuación decía, la culpa de todo esto la tiene tanto Rodríguez Zapatero como Fernández Vara. Eso es lo que decían hace 2 años, 2 años y poco. Y ahora resulta que todo el problema lo tiene el ministro Soria, es un problema del Gobierno de España y que el Gobierno de Extremadura no tiene nada que ver. Entonces, un poquito de coherencia. Si coincidimos en los intereses de los regantes, si tenemos el mismo interés de que Extremadura tenga más oportunidades de competir con otros mercados, o como usted ha dicho, si es que lo acaba de decir usted, y no lo recoge en la propuesta de pronunciamiento, que tener el mismo IVA que el que tiene Italia, del 16 al 7, porque no lo ponen en la propuesta de pronunciamiento y solicitamos al Gobierno de España tener el mismo IVA que el resto de países de la Unión Europea. Señoría, vaya terminando. Estoy terminando. A eso nos referíamos. Entonces, le repito, vamos a votar a favor de la propuesta de pronunciamiento. Suscribimos desde la primera a la última palabra de la justificación de la propuesta de pronunciamiento. Suscribimos desde la primera hasta la última intención del Gobierno de la Junta de Extremadura en ayudar a los regantes a que sobrepasen este trago que va a suponer esta orden del Real Decreto de agosto. Pero lo que sí le pedimos, y pedíamos la propuesta de pronunciamiento, que no han hecho ustedes, es sencillamente exigir compromisos al Gobierno de España para que no solo hagamos declaraciones de intenciones en la Asamblea, sino compromisos concretos que puedan llevarse a efecto. Muchas gracias. Gracias, señoría. Para cerrar el debate, el autor de la iniciativa por el Grupo Parlamentario Popular, Extremadura Unida, tiene la palabra el señor Domínguez Sánchez, por tiempo de 5 minutos. Gracias, señora presidenta. Señor Benito, yo también hice referencia anteriormente al perjuicio que ocasiona esta orden a la industria y a las empresas auxiliares. Estamos totalmente de acuerdo. Y también, por no insistir más, yo también manifesté en esta tribuna lo contento que estoy con el proceder del señor ministro con competencias en energía, con el señor ministro de Gobierno de España. En cuanto a Izquierda Unida, señor Escobar, hombre de poca fe, la verdad que la fe se nos va quitando casi a todos, pero bueno, yo creo que tenemos que seguir insistiendo, porque es verdad que hoy toca un sector muy perjudicado, como son los regantes, pero habrá que seguir insistiendo, tanto nosotros desde el Poder Legislativo como desde el Gobierno de la región, para conseguir que se nos escuche, y a lo mejor una buena idea la que había propuesto el señor Benito, que invitar al señor Soria que venga aquí a la comunidad autónoma y vea que nos merecemos un trato mucho mejor. En cuanto a las manifestaciones del señor Rodríguez Osuna, tanto a los demás portavoces como a ustedes, les agradezco el tono que han utilizado y su apoyo a esta propuesta de pronunciamiento. Nosotros también nos hemos reunido con las comunidades de regantes, el Gobierno lo mismo. Usted decía que hace 2 años se reunió el consejero. Aprovecha aquí para
para dar resonancia y amplitud a lo que les prometió entonces y que no se hizo. También yo tengo que decirle que recientemente se ha vuelto a reunir con los regantes y de ahí quizá es una de las razones de que nazca esta propuesta de pronunciamiento, porque todos debemos de apoyarlo. Pero usted, señor Rodríguez Osuna, acostumbra a dar mucha amplitud, a dar mucha resonancia a los errores de los demás, pero no reconoce muchas veces lo suyo. Siempre habla de los errores del PP. La tarifa especial de riego, sabemos cuándo se suprimió, en el 2007, y gobernaba quien gobernaba. Subida escandalosa en la contratación en función de la potencia. Usted daba ya algunos datos de alguna comunidad regante. Es que la tarifa 6.1, es la subida del 125%, de 707 la tarifa 6.2, la 6.3 el 627%. Y ustedes tampoco hicieron nada, pero yo creo que no debemos entrar en este debate, no vaya a ser que nos digan eso de entre todos la matamos y ella sola se murió. Mire, en cuanto al rechazo de su enmienda, usted ha dado unas razones por la que han presentado esta enmienda en Moche. Yo creo que básicamente estamos todos de acuerdo y se suprimieron las tarifas de riego, los regantes están perdiendo dinero y no es justo, porque las administraciones les pidieron un gran esfuerzo por modernizar sus explotaciones, haciéndolas más eficientes y consiguiendo un importante ahorro. Ellos hicieron un gran sacrificio. Pero bueno, volvemos a su enmienda. Por varias razones se la hemos rechazado. En primer lugar, el primer punto, porque volver a los anteriores, a la orden 1499, no nos parece bien, pues sería encorsetarnos nosotros solos. Nosotros queremos el máximo, lo más posible. No debemos de cerrarnos volviendo a la ley anterior. Tampoco la anterior, que era la 843, la orden 843, tampoco la querían los regantes, protestaron por ello, hicieron manifestaciones. Entonces creemos que es mejor como nosotros lo tenemos redactado. Los puntos de nuestra propuesta, señor Rodríguez Osuna, están muy medidos. No nos interesa poner límite. Queremos una reducción, como digo, lo más amplia posible. En cuanto al segundo punto, es inasumible, señor diputado, estamos en octubre, no daría tiempo, aunque tenga en cuenta que estas medidas que nosotros proponemos al Ministerio, al Gobierno de España, no se puede poner en marcha y no afectan solo al Gobierno. Hay que contar también con las empresas eléctricas, que ya hemos manifestado aquí todos lo simpáticas que nos caen. Y se necesita tiempo para la negociación. Aquí hay una negociación en marcha y nosotros tenemos que presionar para que esa negociación dé sus frutos. Por eso digo que no hay tiempo material y es la razón por la que se la hemos rechazado. Y otra consideración, el IVA reducido se aprobó, está aprobado en el Gobierno de España ya con Rodríguez Zapatero, lo aprobaron con los votos del PSOE, el PP y CiU. O sea, les recuerdo pero no se ha aplicado. Quizás porque los efectos de la crisis ya estaban llegando, no se pudo, yo ahí no entro, pero por eso es importante que lo hayamos incorporado, porque para los regantes esa reducción del impuesto sería muy interesante. Como dije al principio, agradezco a los grupos su apoyo. Hoy nuestros regantes pueden estar un poco más tranquilos. Sus representantes en el Parlamento extremeño protegen sus intereses sumándose al esfuerzo del Ejecutivo regional, que ya transmitió las reivindicaciones de las comunidades de regantes al ministro Soria y también al de Agricultura, al señor Arias Cañete. Esperamos que las demandas de uno y de otro, que son las mismas, sean tenidas en cuenta por el bien de nuestros regantes, por el bien de nuestra agricultura, en definitiva, por el bien de nuestra tierra. Nada más y muy buenas tardes. Muchas gracias, señor Domínguez. A continuación, señorías, someto a la consideración de la Cámara la presente propuesta de pronunciamiento con el texto original de la misma. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presentes 62, votos a favor 62, ninguno en contra, ninguna abstención.
A los 62 votos presentes hay que sumarle el voto delegado en el señor García Gómez, un voto más afirmativo que serían 63. Por tanto, queda aprobada la propuesta de pronunciamiento. Señorías, la segunda propuesta de pronunciamiento en el orden del día es la número 75, instando al Gobierno de la Nación a derogar de forma inmediata el apartado A de la disposición adicional segunda de la Ley 4/2013 de 4 de junio, publicada en el Boletín Oficial del Estado número 134, de 5 de junio del 2013, que regula el régimen aplicable a las ayudas de los planes estatales de vivienda, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, PSOE Regionalista, y cuyo registro de entrada fue el número 12.793. Por dicho grupo parlamentario y por tiempo de 10 minutos, tiene la palabra la señora Moreno Duque. Gracias, señor presidente. Señorías, ¿saben ustedes qué se conoce como el pastorazo VPO? El estoque definitivo que ha dado la señora ministra Ana Pastor a la vivienda de protección oficial, suprimiendo las ayudas, la subsidiación de los créditos hipotecarios. Este nuevo recorte atrapa a 8.540 familias en toda Extremadura. Y este definitivo estoque a la VPO lo da la señora ministra, lo da el Partido Popular, con premeditación, con alevosía y con nocturnidad. Con nocturnidad, o mejor, agostidad, utilizando agosto, ese mes que tanto le gusta al PP para hacer aquello que quiere que pase desapercibido. Agosto. Recordemos que en agosto fue cuando se presentó esta ley antiinquilino, una ley que nada tiene que ver con la vivienda protegida. La señora ministra, a falta de inversiones, la presentó en agosto del pasado año. Y este nuevo recorte, que insisto, nada tiene que ver con el objeto de esa ley, lo incluyen en una disposición adicional segunda, pero no lo incluyen en la tramitación parlamentaria al inicio de la tramitación parlamentaria. En el Congreso lo incluyen por la parte de atrás, a escondidas, en una enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Popular en la Cámara Alta en el Senado, a escondidas, con nocturnidad, con premeditación, porque este varapalo a la vivienda de VPO ya viene de lejos, Recordemos que el Real Decreto 20/2012 de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y fomento de la competitividad suprimió esta subsidiación de créditos, pero para aquellas viviendas que estaban sujetas al Plan de Vivienda 2009-2012. Y quedó en el aire qué pasaría con las prórrogas de esas ayudas que se habían concedido conforme a planes anteriores, 2005-2008, conforme a planes anteriores. Ahora lo que consiguen con esta disposición adicional escondida en la ley antiinquilinos es liquidar unas prórrogas de unos préstamos que están en curso y que ya habían sido reconocidos por la Administración. Este huevo de Pascua, incluido en una ley que nada tiene que ver con la vivienda protegida, implica que las familias que tenían reconocido este descuento, esta ayuda en sus préstamos, no podrán prorrogarla ya por otros 5 años más, como preveía la legislación. Cuando la crisis llegó al Ministerio de la Vivienda, porque la crisis no ha llegado con el señor Rajoy, ellos todos los recortes, las tijeras, todo lo vinculan a la crisis. La crisis llegó en la segunda legislatura de Zapatero y cuando llegó la crisis al Ministerio de la Vivienda y se suprimió la ayuda a la entrada, aquí el presidente Fernández Vara incrementó la ayuda autonómica para compensar esa falta de ayuda estatal. Y a nivel nacional, el presidente José Luis Rodríguez Zapatero lo que hizo fue renovar este plan de bonificación a los préstamos VPO. Renovaba las ayudas por periodo de 5 años si la situación económica familiar seguía siendo la misma. Ahora, todo aquel que haya solicitado la ayuda con posterioridad al 13 de julio de 2012 verá que su solicitud es denegada. Es una medida totalmente injusta, porque suprime con carácter retroactivo un derecho que tenían previamente reconocidos por la Administración. Cambian las reglas del juego unilateralmente conforme a sus intereses. La Administración, el Gobierno del PP, ya no está obligado con la vivienda protegida, ya no está obligado con esas familias. Sin embargo, las familias tienen las mismas obligaciones, las mismas limitaciones, las mismas condiciones que venían establecidas en los planes de vivienda.
servidumbres para con la vivienda porque no la pueden alquilar, no la pueden vender hasta pasado 10 años, el precio lo fija la Administración, compraron esas viviendas en la época de la burbuja inmobiliaria, ahora el precio de venta es infinitamente inferior al precio de adquisición, pagan unos intereses superiores al que pagan todas aquellas familias que se han comprado una vivienda de renta libre, mientras las viviendas de renta libre pagan un 0,50 porque tienen como índice de referencia el Euribor, los propietarios de viviendas de VPO pagan el 2,80. Señorías, de verdad, ¿esto les parece razonable? Los afectados tienen el derecho adquirido y la Administración tiene la obligatoriedad de cumplir con lo que ha reconocido y no puede suprimirlo con una norma posterior. Esto va en contra de lo que dice el artículo 9 de la Constitución española, que garantiza la irretroactividad de las normas sancionadoras, no favorables o restrictivas de derechos individuales, además de garantizar la seguridad jurídica. Los términos en que la Administración debe pronunciarse es simple y llanamente lo que viene en los planes de vivienda. Si solamente hay que leerse los planes de vivienda. La Administración tiene la obligatoriedad de comprobar que la situación económica de la familia sigue siendo la misma. Si sigue siendo la misma, cuando solicitan la renovación de esas ayudas, la Administración tiene que concederle la prórroga de esas ayudas. Tiene que concederle la prórroga de las ayudas. La disposición adicional es ilegal, es inconstitucional, viola el artículo 9 y el 33 de la Constitución, viola también la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea en su artículo 34.3 y el 25.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Pero más allá de las cuestiones jurídicas, lo que deberían valorar, señorías, porque no es menos relevante, es que un buen número de esas familias, insisto, compraron la vivienda en época de burbuja inmobiliaria y ahora sus viviendas no valen lo mismo, tienen un perjuicio grave y cuantificable. Deberían valorar, señorías, algo que el Gobierno no ha hecho. ¿Cuál va a ser la dimensión social del problema? ¿Cuál va a ser? ¿Cuál va a ser la repercusión social? Esto hasta ahora ha pasado desapercibido, pero los socialistas advertimos que afectará a muchas familias y lo empezaremos a ver. Ya afecta, según las plataformas de afectados, a más de 300.000 familias a nivel nacional. Se están organizando para defender sus derechos. Aquí en Extremadura, a más de 8.540 familias. Habrá un goteo constante de casos, sobre todo entre las clases con menos recursos económicos. Por poner un ejemplo, alguien que paga ahora unos 400 euros puede pasar a pagar entre 550. Las cantidades varían según la comunidad autónoma donde hayan comprado la vivienda, porque también los precios de adquisición de la vivienda eran distintos en las diferentes comunidades autónomas. Pero hay un perjuicio grave y cuantificable. Vamos a pensar que la decisión del Partido Popular en el Gobierno, en fin, es equivocada porque no han reflexionado lo suficiente. Por eso nosotros pedimos aquí, yo personalmente pienso que es un ataque a la vivienda protegida, tengo que decirlo claramente. Con mucho que quiera ser bien pensante, ni yo no es porque quiera sovietizar la vivienda, es que ellos claramente están en contra de la vivienda protegida y esto no es más que una muestra más. En cualquier caso, yo lo que le pido al Partido Popular es que a través de su grupo parlamentario apoye esta iniciativa, dando por hecho que el resto de las fuerzas políticas presentes en la Cámara apoyarán a los socialistas en contra de este despropósito legislativo. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señora Moreno. Señorías, ¿por parte de algún grupo parlamentario se plantea alguna enmienda transaccional o se va a plantear in voce? No habiendo ninguna, ¿algún grupo parlamentario va a intervenir en el turno en contra de la iniciativa? Pasamos directamente al turno de fijación de posiciones, que intervendrán los grupos parlamentarios de menor a mayor representación y por tiempo de 5 minutos cada uno de ellos. En primer lugar, el Grupo Mixto, la agrupación de diputados regionalistas PRES-CREX. Señor Benito Pita. Señora Modelo Duque, nuestro grupo va a apoyar su propuesta de pronunciamiento. Entre otras razones porque estamos ya bastante hartos de que cada medida que se toma en este país afecte a las personas más desfavorecidas.
Y tiene usted razón cuando dice que la situación de esas familias, y voy a referirme a familias extremeñas, es peor ahora que cuando compraron su vivienda. Muchas de estas personas hoy están en paro o hoy tienen sueldos más bajos. Y, sin embargo, el esfuerzo que se les pide es mayor. Yo creo que es totalmente injusto. Y, por lo tanto, creo que esta normativa debería derogarse, debería desaparecer. También hay que mantener aquellas ayudas de subsidiación de préstamos, porque eso facilitaría que estas familias pudieran hacer frente a los pagos que tienen que realizar, porque, en caso contrario, van a tener muchos problemas y muchas de estas familias se pueden quedar sin vivienda. Y eso es un auténtico drama y no podemos aceptar. Estoy con usted en que aplicar criterios de retroactividad es una auténtica barbaridad, incluso que raya en la inconstitucionalidad. Totalmente de acuerdo. Por eso no me voy a extender mucho. Estamos a final del pleno y ya la gente está cansada. Nosotros vamos a apoyar, porque creemos que es de justicia, que a estas familias se les permita seguir pagando lo que están pagando por su vivienda, se les permita poder acceder a préstamos subsidiados y, desde luego, de ninguna de las maneras estamos de acuerdo en que se apliquen criterios retroactivos en sus condiciones de la compra de vivienda que hicieron en su momento. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Beneyto. Por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verde Sies, señor Escobar Muñoz tiene la palabra por 5 minutos. Es evidente que el señor Soria se pasea por Extremadura, va a ser bien recibido con la buena recepción que obliga la educación y la cordialidad, pero poco más, porque esta propuesta que nos presenta la señora Moreno Duque va precisamente contra el Real Decreto 20 de 2012, que dice, bueno, ¿cómo es posible si antes estábamos hablando de energía y ahora estamos hablando de vivienda? Es que el Real Decreto Ley del señor Soria, yo lo sigo llamando el Decreto Soria, el Decreto 2012, era una especie de esa de ley ómnibus que mezcla todo, y tiene aspectos que tocan a la legislación laboral, a los horarios comerciales, a los aspectos energéticos, a la vivienda, un cajón desastre en el que cabe todo. Y esta propuesta va en la misma línea de la que hemos apoyado antes, presentada por el Grupo Popular precisamente, para corregir los efectos negativos, para los múltiples efectos negativos que tiene este Real Decreto. Y este Real Decreto lo que hace es complicar más todavía la satisfacción de un derecho que existe antes de que existiera la Constitución, el derecho a tener un techo. Complica la vida a las personas para tener un techo digno y un techo que les permita vivir con dignidad. Y en realidad supone, como usted ha dicho, yo comparto esa frase, que supone cambiar las reglas del juego a mitad del partido. Con lo cual, los que no sabían que en el segundo tiempo unos podrían llevar botas de tacos y otros no, pues están en desventaja. Y las previsiones que se hicieran y los planes vitales que se hicieran, de acuerdo con su compra de la vivienda, podemos contar con tanto para la entrada, con tal subsidiación de intereses. Bueno, la gente hace sus planes y se embarca. Y de pronto le dicen que eso va a cambiar, con lo cual, bueno, pues les colocan en una situación difícil que les rompe sus planes y desde luego es radicalmente injusto. Y desde luego yo también creo de dudosa constitucionalidad, por aquello de lo de la retroactividad, si es o no es, desde cuánto retroactivo, es de dudosa constitucionalidad. Así que no me extrañaría que ya haya por ahí quizá o que se vaya a presentar alguna sentencia. Lo mejor sería que este decreto fuera enviado al cesto de los papeles, la derogación que proponíamos. Pero como no parece posible, pues entonces vamos a los tribunales. Pero hasta que el Tribunal Constitucional dictamine si es o no inconstitucional, pues los regantes seguirán pagando el agua muy cara y todas las personas que tenían, usted la cifra en 300.000, por ahí anda, quizás sean más, pues van a tener unas condiciones más difíciles para poder pagar su vivienda. O sea, el daño que este decreto puede hacer antes de que sea declarado inconstitucional, en el caso de que así lo fuera, pues es demasiado grande y tenemos que intentar paliarlo. Vamos a apoyar su propuesta porque creemos que en la búsqueda de satisfacer el derecho a una vivienda digna, desde luego, este decreto hay que cargárselo. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señor Escobar. Por el Grupo Mayoritario, Grupo Popular, Extremadura Unida, tiene la palabra la señora Cortés Luna por tiempo de 5 minutos.
Gracias, señor presidente. Señorías, España ha estado llevando en las dos últimas legislaturas unas políticas en materia de vivienda que han generado al Estado unas obligaciones que, llegados al punto en el que nos encontramos, ya no se pueden asumir. Y no se pueden asumir porque la realidad económica ha cambiado, porque las necesidades son distintas y porque el panorama de la vivienda no es el mismo que el de hace una década. Ante nuevos tiempos, señorías, son necesarias nuevas herramientas y por ello, desde el Grupo Parlamentario Popular, somos conscientes de que el Gobierno de España se ha visto en la obligación de hacer un giro radical a la regulación de la vivienda en España, puesto que el difícil perfil del demandante ha cambiado. Las nuevas necesidades no contemplan la adquisición de una vivienda, sino la rehabilitación y el alquiler. Y de ahí que el Ministerio de Fomento haya tenido que incentivar este tipo de políticas en los nuevos planes de vivienda con el único objetivo de dar respuesta a las referidas necesidades. Por tanto, era necesario configurar un nuevo mapa de ayuda porque esta ordenación ha permitido diseñar nuevas líneas. No obstante, señora diputada, compartimos silencio. Gracias, señor presidente. Gracias. Compartimos con usted que las personas que accedieron a una ayuda por un periodo de 5 años con la posibilidad de renovarla deben de estar protegidas. Y lo compartimos con usted, porque no es justo que las personas que accedieron con unas determinadas condiciones a una vivienda se vean ahora cambiadas las reglas del juego, como aquí estamos poniendo todos en común. Desde el Grupo Parlamentario Popular creemos necesario que la eliminación de esta prórroga de 5 años se haga con la previsión de una disposición transitoria en la que se tenga en cuenta la situación de esta familia y sea una medida que se vaya implantando poco a poco. Somos conscientes del perjuicio que se les causa a las familias con una ayuda reconocida, puesto que no van a poder renovarla cuando termine su periodo de esta ayuda que ya fue concedida en su día. Desde aquí, nuestro apoyo hacia la familia, apoyo que se va a ver reflejado en un voto a favor de esta propuesta, para que desde Extremadura hagamos reflexionar sobre la necesidad de implantar progresivamente la eliminación de la prórroga a las ayudas concedidas. Pero, señorías, no me gustaría que ustedes confundiesen ahora a los ciudadanos y me gustaría dejar clara la postura de mi grupo parlamentario en esta tribuna. Quien tenga reconocida una ayuda para la adquisición de vivienda del Estado va a seguir cobrándola hasta que se complete el periodo de estos 5 años, ya sea concedida desde el 2010 hasta el 2015 o desde el 2013 hasta el 2018. La cuestión está en que no tendrá una prórroga, que es lo que estamos debatiendo hoy aquí. Pero eso, señorías, no es ninguna eliminación retroactiva de ayuda, puesto que el derecho que ellos tenían adquirido era por 5 años y el acceso o no a una prórroga dependía del cumplimiento de los requisitos. Y saben perfectamente que este derecho de prórroga no es un derecho en sí, es una expectativa de que te sea concedida o no esta prórroga cuando finalice el primer periodo. Prórroga que en ningún caso se produce de forma automática, como bien ha explicado la diputada del Partido Socialista, sino que el interesado es el que tiene que acreditar que se le tiene que seguir concediendo esta ayuda, lo que da lugar a que habrá beneficiarios que pudieran optar a la prórroga y otros que al hacer la revisión quedarán excluidos. Lo que quería decir con esto, señorías, es que finalmente las familias que serían perceptoras de estas ayudas no serían las 8.000 que hemos dicho aquí, quizás quedarían unas dentro y otras fuera tras pasar los requisitos. Pero a mí me gustaría que quedase claro que la prórroga no es un derecho concedido y que a mi grupo parlamentario nos da igual que sean 8.000 como que sean 500. Y yo, señora diputada, conozco el anuncio de su partido del recurso constitucional y conozco perfectamente también alguna resolución judicial que ha salido publicada últimamente, una resolución judicial que, eso sí, está en primera instancia. Y ahora asistiremos a multitud de resoluciones distintas porque, como decía, el derecho es interpretable, tan interpretable como que el propio Gobierno de Extremadura, el propio Gobierno del presidente Monago, ha presentado varios recursos de inconstitucionalidad contra normas estatales. Quiero decir que desde el Gobierno de Extremadura y desde el Grupo Parlamentario Popular no defendemos ningún tipo de interés partidista,
Nosotros defendemos a Extremadura y defendemos a los extremeños. Y es por eso por lo que considero injusta la medida del Gobierno central y no estamos debatiendo si es inconstitucional o no. Entendemos que hay que regular de otra forma las prórrogas de las ayudas que ya están concedidas. Y es por eso, señora diputada, por lo que nosotros vamos a votar a favor de esta propuesta, a favor de todas las familias extremeñas que se vean afectadas por ello. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Cortés. Para cerrar el debate, señorías, la señora Moreno dispone de un nuevo turno de 5 minutos. Señora diputada, esto tiene un tufo de inconstitucionalidad. Señora diputada, tiene un tufo de inconstitucionalidad, no porque se suprima la expectativa de un derecho, porque se suprime una situación jurídica consolidada. Eso es un principio constitucional que en sí mismo debe ser respetado. ¿No es usted licenciada en Derecho? Es algo básico. Y en ese sentido, pues también ya se ha pronunciado, como ha dicho usted, un juez, aunque sea en primera instancia. Usted no sigue las directrices de su partido, pero el argumentario se lo sabe estupendamente. Exactamente lo mismo, el argumentario del Partido Popular. Pero yo agradezco que se sumen a esta propuesta de pronunciamiento contra este despropósito legislativo. Pero espero que no sea una pose, porque poses con la vivienda protegida, no. Poses no. Y como poses no, y se trata de implicarse o comprometerse, parece ser que el Partido Popular de Extremadura se ha implicado y vota a favor, parece, en teoría se ha implicado. Vamos a ver si esa implicación se transforma en compromiso efectivo en el próximo pleno, porque ya hemos registrado una propuesta de impulso donde veremos si ustedes realmente tienen voluntad política de ayudar a esas familias. ¿Vale? Vamos a pedir que esa subsidiación de los créditos se asuma por la comunidad autónoma. Exactamente lo mismo que hizo Fernández Vara, el presidente Fernández Vara, cuando se suprimió la EDE, la ayuda estatal a la entrada. Exactamente lo mismo. Cuando la crisis llegó al Ministerio de la Vivienda, porque la crisis no ha empezado ahora, empezó, como he dicho antes, en la segunda legislatura de Vivienda, en la segunda legislatura de Zapatero. Cuando la crisis llegó al Ministerio de la Vivienda y se suprimió la ayuda a la entrada, aquí se incrementó la ayuda autonómica. Pues vamos a pedir exactamente lo mismo, que ustedes protejan a esas familias desde la Administración autonómica. Esta es la Extremadura real. Y estas familias es a las que hay que proteger. Esta es la Extremadura real. Aquella Extremadura donde si le suben la hipoteca a los propietarios de las viviendas de VPO, probablemente no las puedan pagar y tampoco las pueden alquilar y tampoco las pueden vender y pagan intereses superiores a los demás. Esa es la Extremadura real y no la que nos vende a menudo, casi siempre, el señor Monago, que bien parece Alicia en el País de las Maravillas. Se sitúa en un limbo, el señor presidente, que le lleva a un nirvana inexistente. Y mientras el presidente está contento y feliz en ese nirvana inexistente, la Extremadura real triste. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señora Moreno. A continuación, señorías, someto a la consideración de la Cámara la propuesta de pronunciamiento. Entramos en votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación. Gracias, señorías. El resultado de la votación es el siguiente. Presentes 63, votos a favor 63, ninguno en contra, ninguna abstención. Hay que sumar el voto delegado del señor García Gómez, por tanto son 64 votos afirmativos. Queda aprobada la propuesta de pronunciamiento. Pasamos al quinto y último punto, señorías, del orden del día de esta sesión plenaria, que está formado
por 3 preguntas a los miembros del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, las cuales se formularán desde sus escaños, como bien saben sus señorías. La primera de ellas, la número 231, formulada por el señor Casco Ruiz, que tiene la palabra. Quizás el más certero símbolo de la época sea la bomba de neutrones, que respeta las cosas, pero achicharra a los seres vivos. Esta frase de Eduardo Galeano cobró pleno sentido hace unos días cuando este grupo parlamentario visitaba a las familias obligadas a vivir en edificios a medio hacer en Los Álamos. No tienen casa y se han visto en la obligación de ocupar una propiedad privada. La Administración pública hasta el momento ha demostrado todo su interés por esa propiedad privada, pero poco o nada ha dicho sobre las familias obligadas a vivir en esas condiciones, puesto que no son casas finalizadas, no son casas habitables, no son casas dignas para ninguna familia, pero allí tienen que estar porque no tienen otra cosa. Le pregunto, señor consejero, ¿y usted qué va a hacer? Muchas gracias, señor Casco. Para su contestación por parte del Gobierno, tiene la palabra el señor consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo. Muy bien, muchas gracias, señorías. Buenos días. Me preguntaba el señor Casco qué medidas vamos a hacer para impulsar que una vivienda digna llegue a los extremeños. Pues mire, son muchas las medidas que este Gobierno ha impulsado en materia de vivienda, pero además ajustadas a derecho, eficaces, presupuestariamente muy importantes y sobre todo sociales. Sociales, desde luego, mucho más que otras medidas que anuncian a bombo platillo en otros sitios y que no tienen ninguna eficacia real. Mire, medidas concretas: la renta básica, la entrega de 289 viviendas sociales en lo que va de legislatura a otras tantas familias, la recuperación de 203 viviendas que se encontraban en manos de aprovechados y que han sido entregadas a 203 familias de necesitados, la entrega de 18 viviendas a familias que habían sufrido un desahucio bancario, la puesta en marcha de 31 nuevas promociones de vivienda que permitirá en breve la entrega de otras 194 viviendas a familias necesitadas. Y la sexta, la modificación normativa de tal manera que aquellas familias que no puedan pagar su renta en una vivienda social porque hayan visto reducidos sus ingresos puedan hacer frente al pago del alquiler, pues se beneficien de una minoración de la renta que incluso puede llegar hasta el 100% durante 2 años. De esta medida ya se han visto beneficiadas 785 familias en nuestra comunidad autónoma. Por tanto, nunca antes se habían impulsado tantas medidas, tantos cambios normativos como los que ha realizado este Gobierno para asegurar una vivienda digna a los extremeños. Medidas que yo agradezco que usted me haya dado la oportunidad de explicar, aunque ninguna de ellas haya contado hasta la fecha con su beneplácito. Muchas gracias, señoría. Muchas gracias, señor consejero. Señor Casco, tiene la palabra de nuevo. Señor consejero, he llegado a la conclusión de que el único aprovechado en esta sociedad es usted. Me parece indigno que siga refiriéndose usted de esa forma a familias que están obligadas a vivir en las condiciones más precarias que usted se puede imaginar. Claro que el señor consejero de la Vivienda nunca acudirá, por ejemplo, al barrio de Los Álamos, que yo he mencionado expresamente en esta pregunta, para conocer de primera mano a algunas de esas familias a las que usted echó de una vivienda de protección oficial. Y estos supuestos aprovechados, que debían tener mucho dinero, se encuentran hoy en edificios a medio construir porque no tienen otra cosa. Esos son los aprovechados, señor consejero. Usted tiene una concepción de la política de viviendas que consiste en lo siguiente: conseguir rentas, cuando lo prioritario es lograr que ningún extremeño con necesidades se encuentre en la calle. A pesar de ello, y gracias a sus políticas, son muchos los extremeños que se encuentran sin vivienda. Le pido a usted que reconsidere, que conozca cada una de las familias a las que usted ha echado a la calle, que analice su situación concreta, que vaya a Los Álamos, que vaya a Aldea Morez, que se reúna con esas personas, que le cuenten su trayectoria vital, lo que están sufriendo, lo que están pasando, y que pongan en marcha políticas de verdad de vivienda para que ningún extremeño con necesidades esté obligado, en algunos casos, a vivir directamente en la calle y en otros a tener que ocupar edificios a medio hacer. Ni siquiera
edificios construidos en su plenitud. Y esas mismas construcciones que se encuentran en este momento paralizadas, obténganlas ustedes, puede ser un medio, pongan en marcha iniciativas para conseguir más viviendas para que se puedan ofrecer a más ciudadanos. Es una necesidad diaria. Hay dos formas de actuar desde la Administración. Están los vagos, que esperan a que vengan los ciudadanos a contarles sus problemas cómodamente sentadas. Y está la otra Administración competente, que prefiere acudir donde hay problemas, aunque no vayan los ciudadanos, a veces por desconocimiento, para solucionarlo. Yo le pido a usted que se mueva de su sillón, que se levante de la comodidad y conozca los problemas de esta región. Muchas gracias, señor Casco. Señor consejero, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Mire, de nuevo, señoría, se planta usted aquí ante la Cámara con esa demagogia calculada, con foto previa, intentando convencernos de que usted es el Robin Hood urbanístico de Extremadura. Mire, las medidas que en vivienda está impulsando este Gobierno son las que garantizan que el dinero público que la sociedad extremeña con su esfuerzo está poniendo llegue a los extremeños que realmente lo necesitan. Porque su propuesta, ¿cuál es? Favorecer a los de la patada en la puerta, a los incívicos, a los que revientan los ascensores, o premiamos a los que deben 100 o 200 recibos de alquiler de vivienda que todos los demás con nuestro esfuerzo hemos ayudado a darle o entregarle en alquiler. Esa es su propuesta, señoría. Y eso, claro, por delante de los que cumplen las normas, los que se apuntan a los procesos de selección, los que pagan los recibos todos los meses religiosamente o los que cívicamente conviven con sus vecinos. Esa es su propuesta y, por tanto, con su demagogia, señoría, con su mensaje de que todo vale al margen de sus gastos, de que se puede ocupar una vivienda aunque sea pegando una patada en la puerta, aunque sea sin pagarla, aunque sea retenerla por si alguna vez regreso desde Mallorca, está privando de una oportunidad a aquellas personas que están dispuestas a tener una vida mejor con sus obligaciones como ciudadanos. Yo le digo que bendito favor está usted haciendo a los más débiles y que Dios se lo pague a usted, señoría. Gracias, señor consejero. Señorías, la siguiente pregunta es la número 232, formulada por la señora Ruiz de Gauna Burguillos, que tiene la palabra. ¿Qué valoración hace la Junta de Extremadura del transporte escolar en la región? Muchas gracias, señoría. Para su contestación tiene la palabra la señora consejera de Educación y Cultura. Muchas gracias, señor presidente. Señoría, la valoración que hace el Gobierno de Extremadura sobre el transporte escolar es positiva. Se ha desarrollado en el clima de normalidad deseable de principio de curso. Muchas gracias, señora consejera. Señora Ruiz de Gauna, tiene la palabra. Señora consejera, su respuesta pone una vez más en evidencia lo alejada que se encuentra de la realidad de los centros educativos. La Extremadura real no es la que usted quiere ver o quiere hacernos ver. Señora consejera, usted repite una y otra vez que el curso ha empezado con normalidad. Y le digo que no porque una mentira se repita muchas veces se convierte en verdad. Y es que un día sí y al otro también nos encontramos con conflictos en el transporte escolar de la región. Continuamos con los problemas de transporte que ustedes generaron cuando denegaron el transporte a bachillerato y formación profesional. Actualmente el alumnado de bachillerato y formación profesional no pueden hacer uso del transporte escolar aprovechando las rutas ya existentes, aunque en los autobuses existen plazas libres. La respuesta que ha dado su consejería es que están pendientes de adjudicar las plazas libres de los autobuses. Señora consejera, eso demuestra falta de previsión, porque ustedes tenían que haber resuelto esta contingencia antes del 16 de septiembre, que fue cuando comenzó el curso escolar para bachillerato y formación profesional. Pero es que además resulta inconcebible que no se le permita a los padres realizar una contratación privada y se les exija que los niños monten en las líneas regulares de autobuses. Esto supone que el alumnado debe adaptar su horario a las paradas de las líneas regulares, por lo que aumentará el tiempo en llegar al centro educativo. Por poner un ejemplo, para ir de Villalta de los Montes al Instituto de Herrera del Duque, los padres deben pagar 280 euros al mes. Dígame, señora consejera, ¿cuántos padres que cobran 460 euros al mes pueden afrontar este gasto?
Y después ustedes vienen a decirnos que de los 7.000 alumnos de bachillerato y formación profesional que el año pasado usaron transporte escolar, 3.800 tenían beca de transporte. ¿Saben ustedes cuánto fue la ayuda de transporte, la beca de transporte en el curso pasado para 40 kilómetros? 763 euros al año. ¿Y saben cuánto será la beca de este año? 200 euros. Así que déjense de demagogia y no engañen a los extremeños. Otro caso significativo es el de los alumnos de la zona de las vaguadas de Badajoz. Su consejería decidió que este año no iban a permitir montarse en el autobús al alumnado del primero de la ESO, cuando los alumnos del segundo, tercer y cuarto lo seguían utilizando. Su decisión provocó situaciones tan esperpénticas como que una misma familia podía hacer uso del transporte, el hijo mayor y el pequeño no, por lo que tenían que llevarlo los padres al instituto. Señora consejera, usted sabe que este servicio se venía prestando desde hace muchos años en esta zona de Badajoz porque se encuentra muy alejada de los centros educativos. Pero no, los socialistas no poníamos rutas nuevas, sino que utilizábamos las rutas existentes. Se aprovechaban las rutas que venían con alumnos con plazas vacantes. Por lo tanto, señora consejera, nosotros del Partido Socialista le pedimos, le exigimos que cumpla el acuerdo de esta Cámara y restituya el transporte al alumnado de bachillerato y formación profesional y que piense en la familia y en los alumnos a la hora de tomar decisiones. Gracias, señora consejera. Gracias, señoría. Señora consejera, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señoría, la frase de Goebbels, que es el ideólogo del régimen nacionalsocialista a la que usted se refiere, de no por mucho repetir una mentira se convierte en verdad, a lo mejor habría que conjugarla por pasiva. El 12 de septiembre empiezan a funcionar 466 rutas de transporte escolar planificados por las delegaciones provinciales para trasladar a 12.332 alumnos de educación infantil, primaria y secundaria. Fíjense la de incidentes que ha habido en las rutas, absolutamente los normales que hay siempre a principios de curso cuando hay que ajustar esa planificación. Por ello, señorías, no vamos a hacer realidad de una mentira, la mentira que están constantemente lanzando con respecto al transporte escolar. Como ya hemos informado en esta misma Cámara, en el pleno anterior, para los cursos 13-14 y 14-15 se procedió a licitar las nuevas rutas escolares que habían quedado desiertas el curso pasado y algunas nuevas. Y además se licitó también el servicio de acompañantes necesario. A final de este año vamos a estar a corriente de pago, insisto, a corriente de pago de lo que se debía. Repito, otro mantra, 3 millones de euros. Por eso se tuvo que tomar esa decisión de suprimir las rutas de la posobligatoria, insisto, que no las recoge la Ley de Educación de Extremadura, como todos ustedes saben. Pero hay más. El curso pasado, ahora que están diciendo que se quedan 7.000 alumnos de la posobligatoria sin transporte, el curso pasado había en la posobligatoria 6.518. Es decir, ustedes dicen que se quedaban sin transporte más de los alumnos que había. Estaban matriculados en esas enseñanzas y de esos 2.219 viajaron en rutas de transporte escolar con las plazas vacantes y 3.815 fueron beneficiarios de las ayudas del Ministerio. Por tanto, quedaron fuera, podríamos decir, 484. Ya se está trabajando en este curso y el dato es revelador. El 93%, insisto, el 93% de alumnos de las posobligatorias que no alcanzan esos 7.000 que van repitiendo, pregonando por todos los pueblos, el 93% de esos alumnos tenían cubierta la necesidad del transporte escolar. Somos conscientes de la importancia del transporte, señoría. Nuestro grupo ya ha manifestado su abierta disposición a trabajar en pro de favorecer que ningún alumno se quede con dificultades en el sistema educativo.
pero ante todo había que ponerlo en orden. Por eso nos hemos adherido a la propuesta de impulso, pero siempre en función de la renta, porque también les recordaré que se contrataban rutas y no se cubrían, y en ocasiones iban deficitarios los sistemas de transportes y se tiraba el dinero, que era lo que se hacía anteriormente. Por tanto, señoría, hemos adoptado medidas para garantizar la sostenibilidad del transporte. Sí, ríase, que yo me río también mucho cuando desde mi consejería tenemos que hacer frente a las facturas que ustedes nos dejaron. Yo estoy dispuesta a trabajar por todos los estudiantes del sistema educativo. Muchas gracias, señora consejera. Muchas gracias. El tiempo se ha cedido. Señorías, ¿tienen costumbre sus señorías de hablar constante y permanentemente en el espacio de preguntas, tanto por parte de quien pregunta como por parte de quien contesta como miembro del Consejo de Gobierno? Me da igual, y estoy refiriéndome a los integrantes de los dos grupos parlamentarios mayoritarios en esta Cámara. Si tengo que ser más estricto y tengo que llamar las advertencias en este turno también, lo haré de ahora en adelante. Advertido esto, señorías, la tercera y última pregunta es la número 233, formulada por la señora Serrano García, que tiene la palabra desde su escaño. Gracias, señor presidente. ¿En qué situación se encuentra la reapertura de los puntos de atención continuada en Extremadura? Gracias, señoría. Para su contestación por parte del Gobierno tiene la palabra el señor consejero de Salud y Política Social. Gracias, señor presidente. La puesta en marcha del Plan de Atención Sanitaria en zonas rurales, que entre otras medidas establece la ampliación horaria de algunos puntos de atención continuada, se está realizando siguiendo las pautas que fueron expuestas por el Servicio Extremeño de Salud durante el mes de mayo, sin incidencia y con total y absoluta normalidad. Gracias, presidente. Gracias, señor consejero. Señora Serrano, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. El cierre de los 21 puntos de atención continuada es el gran error del señor Monago. Y los errores en política no se resuelven, se agravan. Y el problema sigue. Ya se lo dijimos, que los ciudadanos en la calle y nosotros en las instituciones no vamos a abandonar la lucha ante este recorte de derechos y ante este recorte de recursos de primera necesidad que mejoraban la accesibilidad a la asistencia sanitaria. Extremadura contaba con una amplia red de centros que garantizaba la atención continuada y que ustedes están desmontando. Situar alguna forma de base estratégica para ofrecer inmediatez, confort, calidad asistencial a la población y constituyen además el primer eslabón de la cadena de supervivencia con capacidad asistencial para prevenir la muerte y lesiones graves. Ustedes mintieron a los ciudadanos y mintieron en esta Cámara cuando dijeron que no habría cierres. Y ustedes mintieron a los ciudadanos y mintieron en esta Cámara cuando dijeron que ampliarían los horarios en 12 de los puntos de atención continuada a diario en los fines de semana. Eso fue el 7 de abril, hace 6 meses, y la situación no ha cambiado absolutamente en nada. 5 de los cuales ustedes iban a dotar con unidades de atención formadas por enfermería y ambulancia, un modelo de atención que desde luego ni este grupo parlamentario, ni los profesionales, ni los ciudadanos comparten, porque no entienden por qué la atención tiene que ser distinta en unas localidades que en otras, por qué en unas localidades tiene que haber médico y no en otras, porque una urgencia no es menos grave por ser menos frecuente, lo cual queda en evidencia que la idea de cerrar los puntos de atención continuada es básicamente ideológica y no está basada en criterios técnicos. Y tampoco cerraron ustedes los PAD por criterios económicos de sostenibilidad, porque la sostenibilidad del sistema es básicamente y fundamentalmente una cuestión de voluntad política, de valores sociales y no económicos y financieros. Valores sociales como la solidaridad, la justicia social y la equidad. Valores en los que ustedes no creen, y prueba de la catadura moral de la derecha de este país es que ahora van a empezar a cobrar a los enfermos graves y a los enfermos crónicos por medicamentos que son indispensables para su vida. Les recuerdo, señor consejero, que el objetivo de su consejería es garantizar la protección de la salud de los ciudadanos y no ponerle barreras de acceso. Y que gobernar es priorizar, señor Monago y señor Carrón. Y ante dificultades económicas
El Gobierno socialista incrementó el IRPF a las rentas altas y ustedes han cerrado los puntos de atención continuada. Y ustedes cerraron los puntos de atención continuada para romper con un modelo de región y con un modelo sanitario que no es el suyo y lo están desmontando pieza por pieza. Pero le digo más, señor Carrón, faltan menos de 2 años para la reapertura de los 21 puntos de atención continuada en las mismas condiciones que antes de que el señor Monago los cerrara en Extremadura. Muchas gracias, señora Serrano. Señor consejero, tiene de nuevo la palabra. Gracias, señor. Silencio, señorías. Señor Sánchez Álvarez, silencio. Gracias, señor presidente. Señora Serrano, una vez más vuelve usted con la cantinela de la reapertura de los puntos de atención continuada, pero sus argumentos no van más allá de los eslóganes o de las frases que tiene usted ya hechas y memorizadas. Y es que usted ha evitado siempre profundizar en este discurso de reapertura porque sabe que los datos técnicos o los estudios que nos encontramos realizados por el anterior Gobierno contradicen ese discurso. Habla de reapertura, pero aquí lo que cabe preguntarse, señoría, es reapertura sin más, reapertura sin análisis, sin estudios técnicos, sin evaluar, reapertura sí porque sí. Mire, ¿y cómo los abrimos? ¿Los abrimos como los tenían ustedes en algunos de los casos, que tenían una ambulancia pero no tenían médico, o en otros que tenían un médico durante solamente 3 o 4 horas al día? Señora Serrano, gestionar no es reabrir un PAC. Gestionar es distribuir los recursos sanitarios de forma eficiente. Y lo contrario es lo que ustedes hacían, que es derrochar. Por eso este Gobierno gestiona y reabre los puntos de atención continuada que sean verdaderamente necesarios, avalados por datos técnicos. Y lo hacemos con criterios técnicos, no con chinchetas rojas o azules, en función de quién gobierna, como hacían ustedes. Precisamente por eso, y gracias a los estudios técnicos, este Gobierno, desde el pasado mes de junio, está implantando en nuestra región ese plan de atención sanitaria en zonas rurales, que además va a ir más allá, no solamente el reabrir por reabrir. Lo que vamos a hacer es poner en marcha un plan para atender un problema acuciante en nuestro Sistema Nacional de Salud, que es el de los enfermos crónicos, y más en el ambiente y en las zonas rurales. Y es un problema muy acusado, y procuraremos atender uno de esos problemas. Por eso este plan tiene 3 fases. Una, que ya ha permitido a día de hoy, por eso no puede usted decir que no se ha hecho nada, ampliar el horario de atención en 7 de esos puntos de atención continuada en nuestra región, siempre en base a criterios técnicos, como ya le han explicado en la comisión. Una segunda fase, que es implantar una serie de dispositivos móviles en las unidades de emergencia, en las unidades móviles de emergencia, para que los facultativos, cuando atiendan una urgencia, puedan acceder a el historial clínico digital del paciente a través del sistema JARA. Eso es una mejoría que también se va a implementar. Y una tercera fase, que hoy mismo se está presentando en el Servicio Extremeño de Salud, que es un programa formativo que se está diseñando desde junio y que proporcionará a los profesionales las habilidades necesarias para el abordaje de la cronicidad en consonancia con las estrategias del Ministerio de Sanidad, mediante la elaboración de un análisis de las enfermedades crónicas prevalentes que tenemos en nuestra comunidad y especialmente en esas 5 localidades. Como ve, señora Serrano, esta es la diferencia entre despilfarrar y reabrir PAC, como usted dice, o gestionar recursos sanitarios de forma eficiente. Por eso le digo que a lo largo del mes de noviembre pondremos en marcha esta estrategia con una serie de profesionales de enfermería en 5 localidades determinadas en el estudio. Muchas gracias, señor consejero. El tiempo se ha cedido. Gracias. Señorías, agotado el orden del día, se levanta la